Buenos días a todos, buenas tardes o quizá buenas noches. Bienvenidos a la sesión de este seminario en línea mundial. El tema del día de hoy es la limpieza del ambiente en los centros de salud ante la COVID-19. Me llamo Katie Wilson, soy epidemióloga con los Centros de Control de la Infección en Estados Unidos y estoy coordinando esta serie de webinarios. Reunimos a la comunidad de expertos para poder compartir nuestras prácticas. Tengo ciertos recordatorios para ustedes. Tenemos interpretación disponible en estos momentos. En la pantalla, en la parte inferior, encontrarán un botón que dice interpretación. Encontrarán traducción disponible en francés, árabe, francés, ruso y español. Solo recordarles también que la interpretación en árabe está disponible en el canal de alemán. Tenemos dos chats. Las preguntas para los ponentes de esta sesión deben de hacerse en el chat que dice PIR. Nosotros vamos a moderar esas preguntas para hacérselas llegar a los ponentes. De antemano nos disculpamos si no logramos leer todas las preguntas. Cualquier problema que tengan con respecto a la logística, tecnología, usen el botón que dice chat únicamente para que les puedan socorrer. Estamos grabando esta sesión, es decir, que el hecho que ustedes participen a esta sesión, están dando el permiso de que se grabe. Los videos estarán disponibles en las ligas del proyecto ECO y de CDC, así como todos los correos que se envían los domingos. Contamos con créditos de educación continua o CME para esta sesión, gracias a la Universidad de Nuevo México. Al final de la sesión les vamos a poner el enlace para que reclamen sus créditos educativos. Ahora le cedo la palabra a Molly Patrick, que también trabaja en uno de los centros de control de las infecciones. Muchísimas gracias, Katie, y a todos por estar aquí hoy. La limpieza ambiental tuvo muchas solicitudes en la OMS y en CDC, por lo que nos emociona poder hablar acerca de los recursos técnicos disponibles hoy. Vamos a escuchar a varios expertos platicar sobre su experiencia en campo acerca de este elemento clave en la intervención del control y la prevención de las infecciones. Hoy nos vamos a centrar en la limpieza ambiental en los centros de salud, aunque también vamos a incluir información de los otros lugares para poder resolver las respuestas. Voy a hacer yo una breve introducción, pero antes de esto quisiera yo presentar a Madison Moon, que es también especialista que trabaja para la OMS en la sede en Ginebra. Ahora le voy a permitir que se presente él y también a los panelistas y a los oradores del día de hoy. Tienes la palabra, Madison. Es para mí un placer presentarles los panelistas que van a estar presentando sus temas el día de hoy. Doctora Moy Lin Ling, ¿se puede presentar, por favor? Buenas noches, tardes y días a todos. Me llamo Moy Ling Ling, soy de Singapur. Soy directora de prevención de infecciones y de epidemiología en la Escuela y Hospital General de Singapur. Muchas gracias, doctora Ling. Doctor Nizam Damani, ¿puede presentarse? Yo soy microbiólogo y especialista en el control y prevención de las infecciones. Estoy actualmente trabajando en el norte de Irlanda y en el Reino Unido. Y hemos estado trabajando ante la COVID-19 y también ayudo un poco para regular la situación en Pakistán. Gracias.
Jacob, ¿se puede presentar, por favor? Hemos estado teniendo problemas de conexión, quizá entonces le damos la palabra a la doctora Shahin Mehtar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me llamo Shahin Mehtar. Soy jubilada, pero trabajo en la universidad y también en la Red Africana del Control de las Infecciones y también trabajo en el Comité de Biología y también en la limpieza ambiental y trabajo con un equipo de expertos y un equipo de trabajo. Gracias. Doctora María Clara, ¿se puede presentar, por favor? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Me llamo María Clara Padovese, profesora asociada en la Escuela de Enfermería en Sao Paulo, en Brasil. También soy vicepresidente de la Asociación Brasileña de Profesionales para el control de las infecciones y la epidemiología en los hospitales. Gracias, María Clara. Molly, usted tiene la palabra, es la primera ponente. Muchas gracias, Madison. Antes de iniciar con la presentación de este tema, quisiera asegurarme de que todos entendemos lo mismo. Yo quisiera explicar rápidamente cómo definimos la limpieza ambiental, como la limpieza, la entendemos como la limpieza y la desinfección según el riesgo, el nivel de riesgo en las superficies ambientales y también en el equipo que no se usa tanto con los pacientes. Las superficies son elementos fijos en los centros de salud, por ejemplo, los muebles, herramientas y cosas que las personas y los pacientes tocan frecuentemente. Por ejemplo, no sé, la superficie de de una mesa, una silla, los interruptores de luz, las perillas de las puertas. Y también, por ejemplo, limpiamos el equipo que no es, digamos, que no tiene contacto con el paciente, por ejemplo, los estetoscopios o las sillas de ruedas, etcétera. La limpieza ambiental en los centros de salud tiene que ver también con lugares en donde se proporciona de forma directa o indirectamente atención médica, es decir, las salas de espera, las salas en donde se entra en contacto con los pacientes, las salas de operación, las salas de los pacientes. No tengo ningún conflicto de interés por declarar. Solamente decirles que nosotros incluimos las últimas recomendaciones, sin embargo, hay que revisar todos estos temas. Entonces, obviamente, la información, las evidencias, las pruebas van cambiando y hay que revisar todo esto siempre que tomemos en consideración nuestras investigaciones y nuestras referencias a los trabajos. Los objetivos de este trabajo, primero es darles una introducción general, luego les hablaré de los recursos claves y luego también voy a enfatizar los mensajes claves para la limpieza ambiental ante la COVID-19. Sabemos que el modo de transmisión principal de la COVID-19 es a través de las gotitas y sabemos que la transmisión por contacto también es posible porque estas gotitas pueden caer en superficies y que el virus puede quedarse vivo por un periodo de tiempo. Es por eso que nosotros consideramos a las superficies como un reservorio del virus y que podría provocar transmisión. Un estudio de 2020 de Wuhan con otros colaboradores pudieron detectar ARN viral en muchas superficies de muchos hospitales que estaban tratando a los pacientes de la COVID-19. Sin embargo, el rol potencial de contaminación de estas superficies no está documentado. Se considera que el riesgo
asociado con los formites está mucho más elevado en los centros de salud que fuera de los centros de salud. Y esto tiene que ver con el hecho de que ahí están concentrados los pacientes sintomáticos y que además ahí tenemos pacientes que están presentes para ser tratados por otras enfermedades. Si entendemos que el ambiente puede ser un reservorio para SARS-CoV-2, es decir, un medio de transmisión, entendemos entonces que la limpieza ambiental es clave para romper esta cadena de transmisión. También es importante considerar que el lavado de manos también es una participación importante para poder romper esta cadena de transmisión. El riesgo asociado con las superficies contaminadas está relacionado con la cantidad de tiempo que el virus se mantiene vivo en las superficies. Hay dos laboratorios que están estudiando a la sobrevivencia del virus en una superficie y han probado diferentes tipos de superficies y hemos visto que la media va de 2 a 7 días dependiendo del tipo de superficie. Es importante saber que estos estudios tenían una alta concentración de virus y que realmente no tenía ninguna implicación con la limpieza ambiental, porque la verdad es que sí se puede interrumpir el virus cuando se limpia. Entonces es importante seguir haciendo este tipo de estudios y se han hecho otros estudios en donde realmente se han comprobado que hay tiempos de sobrevivencia de los virus o de patógenos que son mucho más largos. Si miran la tabla a la derecha, vean cómo pueden ser de días a meses, por ejemplo, algunos patógenos que son resistentes a medicamentos también. Y estos pueden durar todavía mucho más si no se limpia frecuentemente estas superficies. Hemos recibido muchas preguntas acerca de los tipos de desinfectantes que son eficaces con SARS-CoV-2. Una publicación que quizás todos han escuchado de Camp y sus colegas, que salió a inicios de este año, dio una evaluación completa de la susceptibilidad de un coronavirus humano comparable con diferentes desinfectantes y confirmó que el hipoclorito de sodio al 1% y el etanol al 70% fueron efectivos. EPA ha sacado una lista de desinfectantes que pueden usarse contra SARS-CoV-2. El protocolo que ellos sí usan es que este desinfectante es eficaz con otro tipo de coronavirus o también con algún otro tipo de virus peligroso. El coronavirus es un virus que tiene una envoltura y hemos visto que desinfectantes funcionan con este tipo de virus. Entonces, esto nos permite usar una lista de desinfectante, es decir, vean la tabla en la derecha y aquí vemos una clasificación de los microorganismos que van desde los más difíciles de matar a los más fáciles y vean cómo los eh, coronavirus están hasta abajo, por lo que realmente se pueden desinfectar bastante rápido y esto es una buena noticia. Recuerden también que para poder elegir un desinfectante en los centros de salud tenemos que considerar a los otros patógenos que quizás sean más resistentes a los desinfectantes. Y la OMS y la CDC ha hecho recomendaciones en el uso de desinfectantes para los centros de salud ante la COVID-19. Los recursos técnicos disponibles, podemos mencionar dos manuales de la OMS que hablan acerca de la limpieza ambiental ante la COVID-19. Uno está dentro de este documento de WASH, que es de limpieza, agua, saneamiento, perdón, higiene y gestión de residuos. Y el otro es limpieza y desinfección en las superficies ante la COVID-19. Y estos dos documentos tienen mucha información acerca de los desinfectantes, la frecuencia de la limpieza y las mejores prácticas. Tienen aquí los enlaces
Y también al final de la presentación encontrarán los enlaces para estos documentos. Hay dos seminarios importantes que se centran en la limpieza ambiental ante la COVID-19. Cualquiera de los enlaces que ven en esta diapositiva los llevará a estos dos cursos en línea. Recuerden que la presentación se les enviará al final de esta reunión. Tenemos la, tenemos ya muchos documentos que existen y que están relacionados con la limpieza ambiental, por lo que la OMS se inspiró de estos para hacer sus directrices específicas para la COVID-19. Estos tres documentos que ven en pantalla incluyen mucha información sobre la limpieza ambiental en los centros de salud, sobre todo para los centros pequeños. El de en medio es uno publicado el año pasado por la OMS y tiene que ver con la prevención y control de los organismos resistentes a múltiples medicamentos. Y el documento a la derecha es un trabajo conjunto de la CDC y de ICANN, la Red Africana del Control de las Infecciones. Es una publicación del año pasado, incluye las mejores prácticas para la limpieza ambiental en todos los centros de salud y tiene una orientación muy detallada sobre cómo limpiar ciertas áreas de los pacientes. Como siempre, al final de la presentación encontrarán los enlaces de estos documentos. Queríamos también ponerles enlaces de recursos claves que podrían ayudarles para establecer sus prácticas de limpieza ambiental en sus países. Ustedes pueden observar aquí algunas de las prácticas nuevas, como el hecho de la nebulización a gran escala o los túneles de desinfección. Para concluir, estos son los mensajes claves que queremos enfatizar al inicio de este seminario. Primero, la limpieza ambiental es importante y puede ayudar a mitigar la propagación de las infecciones dentro de los centros de salud. Dos, SARS-CoV-2 puede sobrevivir en ciertas superficies durante días, pero realmente es bajo comparado con otros patógenos más importantes. Tres, la limpieza ambiental que utiliza las prácticas existentes y los mejores métodos y las estrategias son eficaces contra SARS-CoV-2. Y por último, SARS-CoV-2 es susceptible, se puede vulneralizar con una limpieza estándar y con métodos de desinfección. Aquí tienen los enlaces y eso es todo por mi parte. Antes de pasar a los siguientes oradores, vamos a hacer una sesión interactiva. Sabemos que no podemos verlos, pero esto no nos impide interactuar. Entonces, ya hemos hablado un poco acerca de los recursos técnicos y les hemos dado una pequeña introducción acerca de las mejores prácticas. Queremos ahora hacerles unas preguntas para que ustedes nos comenten el tipo de trabajo que están haciendo ustedes en, en sus centros y en sus países. Esta es la primera pregunta. En su centro de salud, en su país, ¿ustedes cuentan con recursos adicionales? Es decir, que aumentaron el personal, aumentaron el presupuesto para poder apoyar a la limpieza ambiental ante la COVID-19. Respuestas posibles, sí, no, no sé. Respuestas. 54% ha respondido sí. Eso nos alegra. Sabemos que es necesario aumentar los recursos en estas épocas. Sabemos que los centros de salud siempre se necesitan más recursos, pero ante la situación actual sí que es necesario, son necesarios más recursos. Segunda pregunta, en su centro de salud, en su país, ¿cuál es el principal desinfectante que se utiliza para la limpieza ambiental? Respuesta
respuesta uno es hipoclorito, alguna solución basada en hipoclorito. 2, componente de amonio. 3, peróxido de hidrógeno. 4, alcohol. Quinta respuesta posible, otro. Veamos los resultados. El 76% usa una solución basada en hipoclorito. Este es el desinfectante principal. En el segundo lugar está el alcohol o etanol, un 13%. Y sabemos que son productos disponibles en casi todos los países. Siguiente pregunta. Si en su centro de salud se utiliza algún producto basado con hipoclorito para la limpieza ambiental, ¿cuál es la concentración que están usando para la limpieza ambiental? Es decir, pisos, superficies. 0.05, 0.1, 0.5, 0.5 más de 0.5% y o no saben. Bien, interrumpiré la encuesta para ver los resultados. Aquí vemos una variedad de respuestas. Sabemos que así es en la realidad. La respuesta más fuerte fue el 35%, usa el 1%, pero muchos participantes también mencionaron no saber la concentración de este producto. Tenemos una última pregunta. En las instituciones o en los espacios públicos se usan túneles de desinfección o, por ejemplo, nebulización de gran escala. ¿Se está usando en su país? ¿Sí? ¿No? No lo sé. Bien, veamos los resultados. En los centros de control de las infecciones y en la OMS hemos escuchado este tipo de respuestas. Vemos que es una práctica muy común, un poco más menos de la mitad dice que no, un 36% dice que sí y el resto dice que no sabe. Muchísimas gracias por su participación y ahora le voy a ceder la palabra a mi comoderador para poder pasar a los ponentes. Gracias, Molly, por tu presentación. Le pido entonces a la doctora María Clara Padovese que nos haga su presentación sobre la limpieza ambiental, la experiencia en Brasil. ¿Pueden ver mi diapositiva? Se ve muy bien, muchas gracias. Agradezco por esta oportunidad a los Centros de Prevención de las Infecciones y a la OMS. Mi intención es hablarles sobre la limpieza ambiental y desinfección en los hospitales ante la COVID-19 en Brasil. No tengo nada que declarar y quiero también agradecer y reconocer el apoyo de Ana Rubia Guedes Vinjoles del Hospital de las Clínicas de la Universidad de Sao Paulo y también Benefran Becerra de la Agencia Regulatoria. Eh, Ambos me ayudaron en esta presentación. Estos son los objetivos de mi presentación. Presentarles la situación epidemiológica de la COVID-19 en Brasil
y también hablarles sobre las directrices nacionales actuales de desinfección en Brasil y en el estado de Sao Paulo. También hablaré acerca de las experiencias brasileñas de la limpieza ambiental y de desinfección y también hablar de los desafíos de desinfección en Brasil. Este es un mapa de mi país y vean la flecha que indica en dónde está el estado de Sao Paulo, que es donde yo estoy, en donde yo radico y trabajo. Y esta es una vista aérea del Hospital de Sao Paulo y luego también vemos a la congregación de personas tratando de eh, subirse al metro. Somos un país con 208 millones de habitantes y tenemos solamente 5.500 hospitales para ellos. También creo que la desigualdad es algo que puede describir a mi país. Y yo creo que si les muestro esta imagen en donde se ve la comunidad, en la favela a la izquierda y que colinda con esta zona de ricos. Es decir, nosotros tenemos hospitales de gran calidad, pero también tenemos hospitales con muy pocos recursos, por lo que la desigualdad está presente en nuestro país. La situación de la COVID-19 en Brasil. Este es el mapa de la OMS. Tristemente, junto con los Estados Unidos, Brasil es uno de los países en la punta en lo que corresponde a número de casos en América. Así es como se han distribuido se están distribuyendo los casos en Brasil. Y aquí vemos la distribución actual de los casos a la izquierda y a la derecha vemos el movimiento de los casos. En amarillo y naranja son los primeros casos, es decir, entraron por las fronteras a lo largo de la región del Amazonas y ahora en azul vemos los casos nuevos, es decir, que ya hay una propagación interna. Y yo creo que en los siguientes meses la situación va a continuar porque el problema es bastante grande. Aquí vemos el hospital y la Universidad de Paulo. Son varios edificios y cada uno se ocupa de una especialidad. El edificio del centro se convirtió, pasó de ser un hospital general a un hospital COVID-19 para poder tratar a todos los pacientes con la COVID-19 y que también sirviera de referencia para los pacientes en otras ciudades. Esta imagen les muestra el interior de este edificio COVID-19. Era un centro de tratamiento cervical para ahora ser una zona de cuidados intensivos para los pacientes COVID-19. Esta, esta, digamos, es la cronología del Programa Nacional de Salud en Brasil. La primera legislación fue adoptada en 1983. Pero solamente en 1988 hicimos la creación del Programa Nacional. Y de 1988 a 1999 pudimos empezar con la organización y la coordinación de los programas. Ahora, después pasamos una fase de estandarización y ahora ya estamos en los primeros resultados de este programa. El sistema, nosotros para atender la salud de los brasileños contamos con un sistema universal de salud y es un modelo que se basa en Beveridge y está descentralizado entre las ciudades, es decir, que a nivel local se cuenta con una autonomía relativa. La regulación sanitaria está compuesta de la siguiente forma. El ministro de la Secretaría de Salud se encarga de la vigilancia de los sistemas de las enfermedades, de emitir las recomendaciones a la comunidad y de los protocolos
terapéuticos. Anvisa, que es la autoridad regulatoria, se ocupa de la prevención de las infecciones, de las normas para prevenirlas en los centros de salud, así como los centros, los estándares y las normas. Anvisa sería el equivalente de CDC en los Estados Unidos. Y después los estados y las ciudades cuentan con su autoridad local para poder regular la salud en sus centros y en sus comunidades. Vean cómo entonces aquí tenemos los diferentes documentos emitidos por Anvisa, el estado de Sao Paulo y de la ciudad de Sao Paulo. Todas estas son recomendaciones para la COVID-19. Todos están bastante alineados y por supuesto que contamos con un protocolo específico de los hospitales y cada hospital debería de tener el suyo. Esta es la lista de los desinfectantes químicos que publicó Anvisa. No voy a ahondar en esta diapositiva, pero una vez que un químico, un producto químico demuestra ser efectivo contra el SARS-CoV-2, entonces se incluye en esta lista. Las superficies. Contamos con una norma de 2007 que habla del tipo de químicos que se pueden usar y cuáles no se pueden usar. Por ejemplo, los desinfectantes químicos no se pueden usar en las superficies en los centros de salud, como el formaldehído, glutaraldehído, paraformaldehído y el glioxal. Estos solamente se usan para la desinfección de los dispositivos, pero no se pueden dejar en las superficies. En lo que respecta a las superficies, todas las normas que ya mencioné recomiendan primero la limpieza y posteriormente la desinfección. Y para las superficies que se tocan frecuentemente necesitamos tener una desinfección mejorada. Nosotros tenemos desinfección de rutina y también tenemos algo que le llamamos la desinfección final, que es cuando nosotros damos de alta a un paciente y se libera la habitación. También tenemos el concepto de desinfección inmediata, es decir, cuando en algún momento tenemos alguna situación que requiere de una desinfección ipso facto. También tenemos este documento que habla de las mejores prácticas de la limpieza ambiental en Sao Paulo. Aquí tenemos un ejemplo de los químicos que podemos usar para las superficies. Este es el estándar para la Universidad de Sao Paulo y el Hospital Central. Ellos utilizan productos con base alcohólica el 70%. También usan biganido y amonio y también el sodio hipoclorito de sodio al 1%. Pero yo sé que otros centros de salud en Brasil usan alguna combinación, algún tipo de otras combinaciones, por ejemplo, peróxido de hidrógeno o ácido peracético. Vean cómo en esta imagen estamos mostrando la desinfección de una ambulancia. Y tienen primero que limpiar y después hacer la desinfección. Esta imagen muestra cómo estas personas están haciendo la limpieza de los cuartos de pacientes COVID-19. Están usando un dispositivo para no entrar en contacto y vean cómo no están atomizando absolutamente nada. Sabemos que hay superficies que suponen un mayor desafío. Sabemos que muchos de los desinfectantes existentes en el mercado no, no se han probado con el SARS-CoV-2, no se sabe cuál es la eficacia.
Un desafío para entonces las limpieza de la superficie es la capacitación y la vigilancia. Sabemos que es importante y cuando estamos en un hospital muy ocupado y todo el mundo está trabajando, pues es difícil mantener la vigilancia. Y por ende, a mí me gustaría mostrarles en esta gráfica. Este es por ejemplo, la limpieza que se hace en los hospitales, si se hace interna o si es por un contratista o si es una mezcla de ambos. Y realmente vemos cómo es un gran desafío el supervisar, vigilar este tipo de prácticas. El siguiente desafío es el monitoreo de la calidad de la limpieza. Algunos hospitales están usando este tipo de marcador, entonces lo proyectan ante las superficies que quieren vigilar y ellos pueden realmente mostrar que no se limpió completamente, pero sabemos que no todos los hospitales están haciendo esto. Y por eso es que la inspección es importante. Un proyecto del estado de Sao Paulo en comparación con la Asociación de Profesionistas de Enfermeros en Sao Paulo están trabajando en mejorar la calidad de la limpieza del ambiente en los centros de salud. Este estudio se interrumpió durante la pandemia, pero esperemos que va a continuar en los siguientes meses. ¿Qué tipo de dispositivos y equipos son los que se limpian? Bueno, no hacemos ninguna diferencia. Realmente lo primero que hacemos es limpieza y y después hacemos una clasificación si son de uso crítico, los esterilizamos, si no son de uso crítico, solamente los desinfectamos. No hay un procedimiento que sea específico para la COVID-19. La recomendación general es que no se compartan los dispositivos, es decir, no usar un mismo dispositivo en dos pacientes diferentes y también el mantener la limpieza frecuente del ambiente y la desinfección y, y dependiendo del tipo de herramienta, se esteriliza o se desinfecta. Em, Muchos de los dos dispositivos se van a retomar después de la esterilización y en este respecto, en el reprocesamiento rutinario, la Anvisa publicó un documento en 2012. Algunos hospitales tienen desinfectantes que demuestran ser útiles en, no sé, superficies o en situaciones específicas, pero no se debe de recomendar la atomización con los individuos. Tampoco las agencias nacionales no recomiendan atomizar el equipo de protección antes de quitárselo. En lo que respecta al equipo de protección personal necesario para la limpieza ambiental y la desinfección, se requieren de guantes desechables o de uso pesado. Y si se usan los de uso pesado, entonces hay que desinfectarlos, limpiarlos primero y después desinfectarlos. Usar también una protección facial y o lentes y desinfectarlos con un alcohol de al menos 70% después de su uso, batas también. Todo se debe de limpiar y desinfectar. La recomendación es no usar las mascarillas y obviamente hay que observar la limpieza de manos y deben de estar disponibles durante el procedimiento de desinfección y de limpieza. Los mensajes claves que
quiero dejarles es que son importantes, son esenciales los mensajes y las guías nacionales y locales para poder apoyar las actividades en los centros de salud. Deben de estar alineados para que sea el mismo mensaje el que se transmite y también es importante contar con un programa de control y prevención de las infecciones a nivel local y a nivel nacional y debe de estar bien estructurado. Es un elemento clave para la respuesta ante un brote. Y también hay que establecer un protocolo detallado local y capacitar a las personas. Aquí tengo una lista de referencias. Les agradezco muchísimo el haberme invitado a esta sesión. Cedo la palabra. Muchísimas gracias, María Chiara. Esta presentación ha sido maravillosa. Gracias por compartir la experiencia en brasileña en lo que respecta a la limpieza ambiental en los centros de salud. Vamos a pasar a la siguiente ponente, Shahin Mehtar. Muchísimas gracias. Quiero poner mi diapositiva desde el inicio. Gracias por la invitación. He escuchado con mucho interés lo que mis predecesores han dicho y me parece que es similar a la experiencia nuestra. Y esto es bastante similar. Lo que está experimentando Sudáfrica es bastante similar con lo que está sucediendo en Brasil. Y hablaré también entonces de las similitudes y las diferencias. Obviamente no tengo ningún interés financiero, relación financiera con las entidades que están eh, invitándome a presentar este tema. Y bueno, como siempre, el contenido de las presentaciones y las referencias, pues pueden ser sujetas a revisión porque estamos ante un tema nuevo que se está actualizando constantemente. A mí me gustaría como objetivo presentarles las estadísticas de la COVID-19 en la provincia de El Cabo Occidental y también hablar de las áreas de incertidumbre. Esta es la situación de Sudáfrica el 24 de junio de 2020 con un total de 111.796 casos positivos. Hemos tenido recuperaciones, 56,000, y tenemos pocas muertes, 2,205, y también tenemos una mortalidad diaria muy baja. Así que en ciertos casos sí, nuestra situación es similar a los países de ingresos medios y bajos. En mayo 10 tuvimos 595 casos positivos. Ayer contábamos con 5,688. Hay una gran carga en el país y no tanto en los centros de salud. La provincia más afectada es la occidental. Estamos mostrando aquí en donde hemos tenido más de 5,000 casos, es decir, el 26% del total. En esta provincia, aquí tenemos la imagen, la provincia occidental del Cabo. Aquí tenemos Cabo, la ciudad de Cabo es con el número mayor y eso no debería de sorprendernos. Es una urbe y una gran concentración de personas, entonces aquí es donde tenemos la mayor concentración de pacientes y de enfermos de la COVID-19.
Sin embargo, también pueden ver cómo en Worcester se ha propagado y se está propagando hacia la frontera, aunque no hay tantos casos ahí. Tigerberg es un barrio central de Ciudad del Cabo y es donde se presentan los mayores números de casos, más de 7,000 casos activos por el momento. El total de casos eh, que se han presentado desde el inicio de la enfermedad hasta ahora, sentimos que estamos llegando al pico, pero si ven la gráfica de abajo, estamos viendo el pico de los casos, pero hemos visto una disminución en el número de muertes y de ciertos casos en ciertas provincias. Y obviamente las muertes, el grupo de edad de las muertes coincide con el de otros países. Este hospital, el de Tybjerg, es el que ha sido asignado como hospital COVID-19. Aquí hemos tenido muchísimos casos y hubo una situación tal que nos costó trabajo manejarla al principio. Nosotros teníamos un total de 1,374 camas y el número de camas para los cuidados intensivos para la COVID-19 eran 1,000 o más. Teníamos admisiones de rutina restringidas y esto lo que hizo es ponerle demasiada carga de trabajo a todos en el hospital. Dentro la COVID-19, pero también fuera, porque muchas personas tenían que ocuparse de lo que hacía este hospital fuera. Y pudimos hacer una adaptación de camas para ayudar a este hospital, pero el total fue solamente 60. El centro de conversiones también se convirtió para poder contar con 1,500 camas para la COVID-19. Y también hemos aumentado el número de camas para los cuidados intensivos a 60, pero solamente tenemos 28 en otros hospitales y esto tiene que ver con la falta de personal. Esto es algo que realmente necesitamos considerar porque la falta de personal realmente es casi sinónimo con una pobre desinfección y limpieza ambiental. Y están, muchas personas no quieren involucrarse porque tienen miedo a morir. Y bueno, sabemos que la tasa de mortandad cuando una persona llega al cuidado intensivo y se le tiene que ventilar es muy elevado. Entonces, ¿por qué tuvimos esta falta de personal? Eh, bueno, pues perdimos un 25 a 30% de el personal debido a la COVID-19. Muchos de ellos tuvieron que irse de cuarentena porque habían resultado positivos con COVID-19. Por lo que realmente es importante tomar en cuenta los problemas que ocasiona la escasez de personal. Nosotros mismos estamos con un equipo de expertos estudiando las repercusiones de la falta de personal. Pero bueno, lo que logramos también es contar con personal dedicado adicional para la limpieza ambiental. Pudimos aumentar a 20 personas más. Este es un documento, le podríamos llamar el Marco Estratégico de Control y Prevención de las Infecciones. Es un marco nacional que se publicó el año pasado y perdón, se preparó el año pasado, se publicó en marzo de 2020 y solamente hice una captura de pantalla de una de las secciones que tienen que ver con el tema de este seminario, la limpieza ambiental.
y da muchísimo detalle acerca de los requisitos para el personal de limpieza, el equipo de protección personal necesario para la limpieza, los principios de limpieza, los métodos de limpieza, el equipo de limpieza, el tipo de productos químicos que podemos usar, la limpieza de rutina, de limpieza profunda, limpieza final, etcétera. A pesar de que nosotros contamos con este marco, nunca permearon los centros de salud. Y por esta razón hemos revisado y produjimos eh, lanzamos en mayo de 2020 una segunda versión que es un lineamiento de control y prevención de las infecciones específico para la COVID-19. Debido a que existe este miedo a morir por la COVID-19, parece que olvidamos que SARS-CoV-2 es un virus sumamente frágil. Y Molly lo dijo ya, que realmente se han encontrado, se ha encontrado sobrevivencia del SARS-CoV-2, pero no viven tanto como otros patógenos. Para que para que SARS-CoV-2 se infecte a la gente, tiene que ser viral. Y en los diferentes estudios que se han hecho en China, en Estados Unidos, muestran que la presencia de los virus en las superficies no son virales, son pequeñas partículas simplemente. Entonces, hay que generar esta cultura de el SARS-CoV-2 se destruye fácilmente con la limpieza y con la desinfección. Algo también que es importante considerar es saber cómo se está propagando este virus. Las gotas, y al quitar estas gotas, ya sea que estén en un recoveco de una pared o en la ropa o en una superficie, hay que recordar que las superficies, las que se tocan más frecuentemente, son en donde se van a concentrar el mayor número de virus. Entonces, hay que limpiar las áreas generales, hay que desinfectarlas. Nosotros usamos clorina, una parte, 1%, o también productos con alcohol, 2 veces al día. En los cuidados intensivos son 4 veces al día, por dos razones. Una, hay procedimientos aerolizantes y esto aumenta la propagación de gotas. Por ende, necesitamos estar limpiando mucho con mucho mayor frecuencia. Y la segunda razón es porque en cuidados intensivos hay muchísima actividad. Es decir, que hay más de 40 contactos entre los pacientes y el personal de salud. Por ende, necesitamos estar limpiando con mucho mayor frecuencia. Nosotros entonces limpiamos primero la superficie con clorina, 1000 partes por millón, o alcohol al 70%. No atomizamos ninguna superficie, ninguna parte exterior, ningún humano. No usamos los túneles de desinfección. No permitimos ninguna de estas prácticas. Y voy a hablar a este respecto porque a pesar de nuestras recomendaciones al Ministerio de Salud, ellos siguen usando estos túneles de desinfección porque sienten además que con esto las personas se sienten menos temerosos. Em, Aquí usamos este documento de la OMS en donde ellos no recomiendan ninguna atomización de las superficies y habla también de su uso efectivo. Y hablamos también del hecho de que al estar atomizando o nebulizando los químicos podemos
provocarle a las personas algún efecto secundario como irritación en la piel, problemas de respiración. Usar formaldehído o agentes con base en clorina o compuestos de amonio no se recomiendan. Esto hay que considerarlo porque si queremos preservar la salud de nuestro personal sanitario, pues no queremos provocarles ningún problema aledaño por el uso de algún químico para sus actividades de desinfección y de limpieza. Hay una tecnología sin contacto que podría ser intereso. Quizá en algunas situaciones se pueda usar peróxido de hidrógeno vaporizado al 5%, por ejemplo, em, pero no deben de usarse en el contexto de la COVID-19. Estas tecnologías sin contacto se pueden usar, por ejemplo, ustedes ya limpiaron, la sala está vacía, nadie está adentro. Si quieren, entonces pueden nebulizar con peróxido de hidrógeno porque ustedes tuvieron un brote muy, muy fuerte. De lo contrario, no recomendamos ni nebulización ni atomización. Muchas veces pensamos que eh, las personas que están en los cuidados intensivos están muy ocupadas, por ende hay que nebulizar porque ellos no van a pensar en limpiar, pero es un procedimiento muy peligroso ante la COVID-19. Este es un dispositivo que están tratando de vender en Sudáfrica y realmente hay que ver qué qué otros dispositivos sin contacto se usan en el hospital de Tyberhurt, pero realmente no están usando ningún dispositivo sin contacto, no están haciendo ningún tipo de nebulización y tampoco sistemas UV para la COVID-19, puesto que no se cuenta con evidencia de que esté funcionando. Y solamente el sin contacto se usa por ingenieros en sus oficinas y en sus salas, usan nebulización con alcohol. Solamente ellos y solamente en esas zonas. Sabemos que la nebulización y estos otros sistemas sin contacto son muy laboriosos y consumen mucho tiempo. Por eso la recomendación es mantener las prácticas que conocemos, una buena limpieza, buena desinfección del ambiente con los métodos que ya conocemos. Nosotros hicimos también mucha investigación sobre la toxicidad en humanos. Quisiera darles la información lo más condensada posible. Por ejemplo, la toxicidad va a afectar a los ojos, la piel, también la tráctea y después de la exposición. Por ejemplo, los niños van a mostrar dermatitis y también podría exacerbar el asma. Y esto lo notamos cuando en las escuelas estaban poniendo los túneles de desinfección y los niños con asma se estaban poniendo peor. Y también la exposición a productos químicos debido a residuos que quedan en la superficie después de la nebulización puede ser tóxico para los humanos. Además de que no se cuenta con una prueba de que realmente se haya reducido la transmisión después de la nebulización o la atomización de productos químicos. También hay que pensar en el impacto negativo al ambiente, al medio ambiente, por ejemplo, la acumulación en aguas, el efecto negativo en plantas, en aves, en animales, al usar la clorina, por ejemplo, compuestos de amonio, triclosan, también puede aumentar la resistencia antimicrobial o va a generar una resistencia cruzada a los agentes antimicrobiales. Este es el problema que enfrentamos nosotros cuando de pronto se les ocurrió poner estos túneles de desinfección. Esta persona tiene mascarilla y guantes y por pasar por el túnel cree que ya está limpio y es sano. Y aquí hay pruebas, tenemos la literatura, incluyendo la de la OMS y la OPS, en donde
Dicen que no se ha demostrado que sea eficiente contra SARS-CoV-2, sin embargo, sí se ha demostrado una toxicidad de la exposición a los productos químicos. Y además, esto aumenta el riesgo de la propagación del SARS-CoV-2. Y esto es algo que tenemos que entender. Nosotros tenemos una ley en Sudáfrica para la protección de los humanos y el ambiente, y también tenemos el acta de la gestión medioambiental. Por ende, nosotros le recomendamos al ministro que no lo hiciera. Y a pesar de todo esto, muchas personas quieren seguir con estas actividades, con estos túneles de desinfección. Rápidamente también quería mencionarles eh, el manejo seguro de los y uniformes, servicios de alimentos, la gestión de residuos. Por ejemplo, la ropa de cama, etcétera, tiene que lavarse al 50, por encima de los 50 grados centígrados o más, Celsius, perdón. Deben de usarse máquinas automáticas. Si se lava a mano, tienen que soportar el agua lo más caliente posible, por ende hay que usar guantes. Y para los alimentos, la vajilla y los cubiertos no necesitamos desechables. Podemos usar una lavadora automática y si vamos a lavar a mano hay que usar guantes para tolerar el agua lo más caliente posible. Y en lo que tiene que ver con el desecho de productos de limpieza, bueno, pues está el equipo de protección personal, los dispositivos desechables médicos y también la infección de rutina. Hay que hacer la comparación entre lo que fue el ébola y lo que es la COVID-19. SARS-CoV-2 es un virus bastante frágil. El otro es un virus bastante sensible, pero no se dispersa en el ambiente porque está en la sangre. Y esto es algo que necesitamos tomar en cuenta. Sí, muy bien, ya estoy terminando. Estos son los desafíos cuando tratamos de hacer un control de las superficies ambientales. Nosotros estudiamos la infraestructura, los recursos humanos, el financiamiento y entender la transmisión del virus. Por último, recordarles que este virus es frágil. No se necesita una desinfección muy prolongada. Hay que mantener el ambiente limpio y seco lo más frecuente posible. Muchísimas gracias por la presentación. Fue una muy buena presentación y me parece que con esto mencionaste la perspectiva de Sudáfrica, pero obviamente toca muchas de las preguntas que nos hicieron. Ahora entonces voy a pedirle a la doctora Ling y Demani, porque vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Por favor, enciendan sus pantallas y también le voy a pedir a Madison que inicie las preguntas. ¿Cuál es el papel de los trabajadores sanitarios para la limpieza ambiental en los centros de salud de su país? En Singapur, la limpieza se hace por medio de un contratista. Trabajamos de la mano con ellos, les damos capacitación y les damos una calendarización. Ellos limpian todas las superficies ambientales, pisos, paredes, superficies de mesa, etcétera. Pero en los cuidados intensivos son las enfermeras en lo particular las que se ocupan de esto. Nisam, en los centros de salud en donde usted trabaja, ¿se cuentan con guías y cuáles son para la desinfección de los
salas de operación, sobre todo ante la COVID-19. Nosotros seguimos los lineamientos del Ministerio de Salud, usamos producciones a base de clorina y o alcohol. Nosotros no hacemos ninguna distinción en lo que respecta a si es una sala de operación o si es una sala de cuidados intensivos. No ponemos ninguna distinción en esto. Y lo único que sí puedo decirles es que ahora se mejora la limpieza si la frecuencia, hemos aumentado, digamos, la frecuencia de limpieza de estos espacios. Eso es lo que puedo mencionar, que hay más, se limpia con más frecuencia. No se cambia el procedimiento, se limpia con más frecuencia. La siguiente pregunta va para Shaheen. En las instalaciones de Sudáfrica, centros de salud de Sudáfrica, ¿cuál sería, digamos, el procedimiento eficaz? Pues los desafíos es que tenemos demasiados pacientes y cuando se tiene muchos pacientes y poco personal es difícil manejar todo esto. Entonces, como dijimos, tenemos una gran escasez de personal y como en muchos hospitales, el personal médico limpia ciertas áreas del hospital. Este, digamos, ha sido el problema, ya sea porque fueron despedidos o porque se enfermaron con COVID. Sí, es un desafío universal. Muchas gracias. ¿Nos pueden hablar acerca de las prácticas de limpieza que se usa en otros centros, por ejemplo, oficinas, centros comerciales ante la COVID-19 en Singapur? Contamos con lineamientos muy claros de la agencia ambiental y muchas personas usan limpieza manual usando un detergente o desinfectante. Y por eso usamos muchos trapos de toallitas de desinfección. Y muchas veces, pues, no tenemos tanto personal porque muchas personas están en cuarentena, por ende estamos usando muchos robots. Y también estamos usando robots UVC, simple y sencillamente para limpiar. Muchas gracias. Vi por ahí una publicación que era muy interesante y que complementaba esta idea de la limpieza manual. La siguiente pregunta va para Nisam. ¿Nos puede explicar cuáles son los productos que recomiendan y los químicos desinfectantes que recomiendan para la limpieza ambiental en el Reino Unido ante la respuesta de la COVID-19, con la respuesta ante la COVID-19? Realmente muy parecidos a las recomendaciones de la CDC y de la OMS a base de hipoclorito, a base de alcohol. Hay elementos que no se pueden desinfectar con estos, entonces evitamos y usamos algún otro desinfectante. Pero si no, seguimos las recomendaciones de la CDC y de la OMS. Sí, entiendo que hay dispositivos que no se pueden limpiar con estos productos generales y hay que elegir a los que realmente no van a dañar los componentes eléctricos de este dispositivo. A la doctora María Clara.
En Brasil se está haciendo desinfección a gran escala de los espacios públicos ante la y sí es una práctica aprobada. Gracias por las preguntas, las recomendaciones de nuestra agencia nacional y también del Departamento de Salud de Sao Paulo es no atomizar. Desafortunadamente, en ciertas ciudades se están haciendo estas prácticas, pero sepan que nuestras autoridades no lo están recomendando. Muchas gracias, María Clara. La nebulización, doctora Mouling, ¿se podría usar en alguna parte del hospital, por ejemplo, en los centros de cuidado intensivo? El principio es que hay que limpiarse primero y después la desinfección. La nebulización sería como una medida complementaria dependiendo del tipo de tecnología que tienen en estas salas. Nosotros tenemos estos robots y estas maquinarias de nebulización porque lo usamos para la limpieza de ciertos salas y los ocupamos en la desinfección final. Y durante la COVID-19 nosotros usamos este tipo de dispositivos en la desinfección final. Muchísimas gracias. Sí, esta tecnología nueva es bastante interesante para ayudar a la desinfección de los centros de salud. Nisam, ¿nos puede explicar algunas de las recomendaciones que pueda aumentar el cumplir con la limpieza ambiental en recursos, en centros de salud con bajos recursos? Personalmente, hay que lograr que se comprometan con la limpieza. Hay que hacerles entender que la limpieza es parte de la prevención y el control de las infecciones. Hay que motivar a las personas, entonces con un mejor salario, con mayor educación, podemos motivarles para que hagan su trabajo bien. Cuando yo hago trabajo de desinfección en estos países, les muestro cómo se hace la limpieza. Les ayudo a identificar el riesgo, identificar los problemas, identificar los recursos disponibles y les hago entender que ellos son una parte importante del equipo y que ellos son parte de la seguridad y de la salud del centro. Y hacemos cursos prácticos para que ellos lo vean y ellos se sientan más útiles. Y realmente esto nos ha ayudado. Y si hacemos esto, yo creo que se va a aumentar el nivel de cumplimiento de estos centros de salud. Y sabemos también que necesitamos contar con esta participación, con el compromiso de estas personas, porque ante la COVID-19 es muy difícil estar supervisando a todo mundo. Muchas gracias. Es una maravillosa idea el incluir al equipo de limpieza ambiental en la respuesta práctica del control y prevención de las infecciones. Es una maravillosa idea. A veces es difícil incluirlos en este programa de cuidados y sobre todo cuando hay una pandemia, un brote. Pero si les damos a entender que ellos están haciendo limpieza en lugares en donde están los pacientes más graves, es importante que ellos entonces se den cuenta de lo que está sucediendo y de la importancia de su trabajo. Sí, es una muy buena idea. Gracias, Shazam. Nizam, perdón.
Doctora Marlene, en Singapur, ¿cuáles son los agentes de desinfección que se usan para las superficies y cuál es la frecuencia de desinfección? Nosotros usamos hipoclorito de sodio, un 1000 partes por millón, y la recomendación es de al menos 2 veces al día. En mi centro de salud, nosotros trabajamos en el departamento de emergencias. Nosotros obviamente tenemos limpieza de las superficies de contacto frecuente cada hora. Y lo hacemos porque sabemos cuán importante es mantener limpia esta área, porque estamos en una zona de pacientes de alto riesgo. Y eso nos proporciona una ventaja el estar limpiando cada hora las zonas de contacto más frecuente. ¿Nos puede dar su perspectiva y hablar de su experiencia de cómo enseñarle a las personas a limpiar de la forma correcta en el momento oportuno? Nosotros hicimos un trabajo en Irlanda del Norte. Estuvimos trabajando con el personal de limpieza que estaba muy, muy cerca del personal de los pacientes graves. Y nos dimos cuenta que entonces la enseñanza práctica era sumamente importante. Es decir, cómo limpiar de forma adecuada, que ellos lo entiendan, es muy importante. Y cuando ellos empiezan a entender cómo se hace, se sienten bien, saben que están haciendo las cosas bien y por ende también empiezan a recibir felicitaciones y empezamos a ver que en esta zona se están controlando las cosas y eso es una muy buena retribución. Si ellos entienden su parte de riesgo y lo importante que es su participación, entonces de ahí se puede lograr mucho. Ellos necesitan esta retribución, este tipo de retribución. Sabemos que para tener éxito en la prevención y el control de las infecciones, pues hay que incluirlos a todos. Y esto es algo que incluye a no solamente al personal de control y prevención de las infecciones, sino también al personal sanitario, al personal de limpieza. Todos son parte de un mismo equipo cuando se tiene que luchar contra un virus. Ahora le devuelvo el micrófono a Molly Patrick para que ella pueda presentar algunas de las preguntas que se han hecho por el chat. Estas son las preguntas. La primera parte de sesión de preguntas y respuestas son las preguntas que nos llegaron por correo electrónico y estas son ahora las que nos llegaron por chat. Esta pregunta va para María Clara sobre el uso extensivo de desinfectantes. Podría crear la resistencia de microorganismos y si esto sucede, ¿qué podemos hacer? Muy buena pregunta. Es una preocupación para todos. Nosotros necesitaríamos estar vigilando el uso del desinfectante. Nosotros necesitamos preservar este recurso importante, pero por el no sabemos si se cuenta con resistencia cuando se usa alcohol o hipoclorito de sodio.
pero hay también, otros productos que se podrían usar, porque estos podrían causar, em, superficies. Entonces, mi recomendación es usar los productos con mucho cuidado, basarse en las recomendaciones y solamente usar desinfectantes cuando sea necesario, no usarlo de manera exagerada. Hay una pregunta que tiene que ver con, la limpieza en casa. ¿Deberían el usar cloro para desinfectar? Pues ellos ya lo están haciendo, todo mundo lo es existe en todos lados, la lejía existe en todas partes. Ahora hay que saber cómo usarlo. Dicen que lo usen diluido, también dicen que lo usan para ciertas cosas, aunque ya sabemos que lo usan para absolutamente todo y por generaciones la gente ha estado usando la lejía. Realmente no creo que sea una buena idea el estar usando la lejía, que hay muchos patógenos que han desarrollado una resistencia a la lejía y luego también hay una, eh, se puede generar una resistencia cruzada. Y luego también hay que entender por qué la gente siente que exista la necesidad de usar la lejía para el hogar. Yo no lo entiendo, pero quizá hay que buscar esa respuesta. ¿Por qué lo están haciendo? Yo uso un, por ciento de lejía en un, contenedor de 5 litros, porque y lo uso raramente, porque no lo necesitamos. No, la desinfección en los hogares no es inocencia. Obviamente, ante esta, mucho se usan muchos los desinfectantes para los espacios comerciales y en los hogares. Hay una pregunta muy similar para la doctora Moy Ling sobre lo que se está haciendo en Singapur, perdón. Es decir, la respuesta ante la COVID-19. ¿Cuál sería la solución adecuada para usar en las escuelas y en los centros religiosos? Simple y sencillamente buena limpieza y más frecuente de lo habitual. Si ustedes solamente están en un centro, en una escuela, un detergente X es bueno para, la limpieza. Nada más que hay que saber que hay que limpiar áreas de tocado frecuente. Y pueden usar el detergente que siempre usan, no necesitan un desinfectante. Estos son los lineamientos de Singapur. Obviamente, disponibles, muchos desinfectantes disponibles, hay otros que no son forzosamente la lejía, amonio, etcétera. Están disponibles si quieren. Si nosotros vemos lo que han investigado en China, nosotros, por ejemplo, en el Reino Unido hicimos un estudio con 9 pacientes. Creo que aquí el mensaje clave es, está bien usar un detergente, es eficaz. Luego también el saber que no hay que usar lejía con organismos, eh, con las cosas orgánicas.
La higiene y el limpiado la limpieza frecuente es muy importante. Basta el detergente basta, no se necesita usar desinfectante. Nosotros tuvimos 4 brotes en las iglesias y 2 personas introdujeron el virus a 400 personas en el grupo. Es decir, en uno 400 y en otro 1000 porque hubo reuniones, masivas en iglesias. El problema ahí no es la limpieza, sino la distancia social. Independientemente de lo limpio que esté el ambiente, si ustedes están aventándose las gotitas y están cantando y al cantar emiten gotas y estas gotas le cae en el rostro a una persona y esa persona se va a tocar el rostro, ¿de qué sirve la frecuencia de la limpieza de la iglesia? La distancia social es mucho más importante y el uso universal de las mascarillas también. Y después de eso podemos pensar en el resto, limpiar las zonas de contacto frecuente, la desinfección ambiental, etcétera. Pero la distancia social es mucho más importante. Gracias, Shaheen. Nos queda tiempo para 2 preguntitas más. Una vez más para Shaheen. Nos has hablado del control de la fuente de infección y el uso de las mascarillas, pero ¿cómo mantenemos el ambiente limpio sin el generarle infección al personal de limpieza? Nosotros incluimos al equipo de limpieza, están en las reuniones diarias, ellos usan el mismo equipo de protección que el resto, incluso cuando no están trabajando en una zona COVID debido a la transmisión asintomática. Pero si son personas que entran y salen y van a lugares en donde hay muchas personas, ahí es donde podría haber una transmisión. Entonces, obviamente les pedimos que usen las mascarillas, que mantengan la distancia social, etcétera. El personal de limpieza es una parte sumamente importante de lo que nosotros hacemos y como están en esta reunión diaria, realmente son los primeros que van a mencionar los problemas, por ejemplo, qué sé yo, mi guante se rompió, mi mascarilla, no sé qué, y eso es parte muy importante de preservar su salud. Entonces, a veces también cuando tenemos algún problema que no se puede resolver, ellos están al tanto de eso también. Y hay quizá maquinaria o cosas que no se pueden mover 2, 3 veces al día, por ejemplo. Entonces, todo esto, pues, son cosas que se tienen que plantear en la reunión y ellos están al tanto y pueden ser conscientes. Entonces, sí, el incluirlos en el equipo de respuesta, sí es importante. Sabemos que hay que mantenerlos sanos, es muy importante, es algo que hay que recordar. Y la última pregunta va para María Clara y es bastante difícil. En su opinión, ¿cuál sería la recomendación más importante de limpieza ambiental en los centros de salud durante la pandemia de la COVID-19? Le dejo empezar, María Clara, si nos queda tiempo, le damos la palabra a otro. La capacitación sería la cosa más importante. La capacitación y la supervisión para poder realmente controlar las infecciones y contar con un comité de prevención y control de las prevenciones es muy importante. Para los recursos los países de bajos recursos,
Ustedes pueden capacitarles y vigilar sus capacidades y darles retroalimentación para que ellos puedan entender lo que están haciendo y entiendan la importancia de su trabajo. A mí me parece que eso sería el mensaje más importante. De hecho, se nos ha acabado el tiempo. Agradezco a todos los panelistas y presentadores por compartirnos su experiencia en este tema. Dejamos muchas preguntas en el tintero, pero buscaremos respondérselas por correo electrónico. Katie, tienes la palabra ahora. Gracias a todos los presentadores, panelistas. Para resumir, un recordatorio. Recuerden que tienen los créditos, ya se publicaron, ya se publicó la encuesta, el enlace, perdón, en el chat para que ustedes puedan reclamar sus créditos. El jueves sigue este seminario, el tema será el limitar la propagación de la COVID-19 en los centros de salud. Políticas de los centros de salud, políticas del personal sanitario. Esperemos que ustedes estén con nosotros la semana que entra. Les recordamos que estas diapositivas están disponibles en la página web y también el correo electrónico que reciben todos los domingos. Muchísimas gracias por su presencia y nos vemos el siguiente jueves. Hasta luego.